bienvenida al economista Rodrigo Mendieta. Fue rector de la UNAE y fue también decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca. Economista Mendieta, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo relevante, lo importante que puede hacer esta medida de eliminación de ISD, medida parcial sobre un impuesto que Guillermo Lasso ofreció retirarlo. Muchísimas gracias por la invitación, Gustavo. Un saludo cordial también a Rosana y a todos quienes nos escuchan y nos siguen en este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que, más que nada, para ponerlo en términos quizás simples, representa una suerte de imagen que obviamente el gobierno tiene que dar, el presidente, cuando anunciara como una bandera de su campaña justamente la eliminación del impuesto a la salida de divisas. ¿Y por qué me refiero de esa manera? No porque no sea importante su revisión, que incluso la hemos defendido, toda vez que esto representa un costo adicional en términos de, o que frenaría la inversión extranjera directa, eso lo hemos discutido, que vuelve menos competitivo al país, que vuelve quizás más caro al país, pero que representa importantes ingresos, como se dijera en la introducción a esta entrevista. Alrededor de $1.000 millones de impuestos de salida de divisas en este momento de complicación en las arcas fiscales, de revisión de un crédito como lo representa el del Fondo Monetario Internacional, de importantes, necesidades de financiamiento de varias decisiones que se han ido tomando, importantes decisiones, como es, por ejemplo, el no retener el impuesto, el IVA, ¿no es cierto?, para los gobiernos autónomos descentralizados y universidades. En un momento en donde se necesitan, a decir del Ministerio de Finanzas, aproximadamente $3.000 millones para poder cumplir la reforma salarial en lo que corresponde a profesores de la educación intercultural bilingüe. Es decir, son importantes temas que tenemos que ir viendo y que justamente llegan con este tema del ISD. Entonces, yo creo que es una imagen. ¿Por qué razón? Porque el gobierno debe estar claro que es muy problemático este momento tocar las arcas fiscales, porque lo difícil que va a ser, obtener ingresos, lo difícil que va a ser recortar gastos en otros lados, que obviamente la ciudadanía y el esquema de, recrudecimiento de pobreza, de deterioro del mercado laboral, necesitan, ¿no es cierto?, en este momento de este gasto público que se tiene que hacer. Así es que digo yo que es una imagen porque va a representar, si bien es cierto de lo que se ha dicho, cierto dinamismo en un sector importante de la economía, pero para nada, ¿no es cierto?, va a representar, va a ser un efecto mayor en lo que corresponde a las arcas fiscales, porque no dejaría de ser otro acto simbólico del gobierno. Exactamente, sería un acto simbólico para ir cumpliendo sus ofrecimientos. Recordemos que se ha venido repitiendo durante muchos años la importancia de la reducción del ISD. Yo creo que este es uno de esos y a eso me refiero. Por eso digo que es una imagen, pero que en términos de repercusión, obviamente, pues va a ser mínima, porque el gobierno entiende que no puede quedarse sin esos $1.000 millones anuales. Mucho más importante podría ser el tema del impuesto del 2% a los microempresarios, que es otro impuesto, otra modalidad de pago de impuesto a la renta que ofreció revisarlo Guillermo Lasso. Efectivamente, porque eso está, ¿no es cierto?, restando liquidez al sector empresarial, a un sector importante empresarial, al adelantar ese pago en el impuesto a la renta, un impuesto que obviamente tiene que estar dado sobre resultados y más no sobre presupuestos, y en ese sentido es importante. Pero eso habrá que ver cómo viene ahora en la reforma tributaria, en el plan económico que ha anunciado el ministro de Economía y Finanzas, que se presentaría en este mes, y sobre todo, creería yo que en dónde va a estar, en donde tendríamos que ver las señales adecuadas y sobre todo el camino en términos económicos que va a seguir el presidente en este y en los próximos años, es en la proforma presupuestaria para el año 2022, porque ahí va a tener que venir reflejado transparentado sobre la mesa todos los efectos de estas reducciones y aumentos que va a tener el presupuesto general del Estado.
Economista Mendieta, muy buenos días. Justamente sobre los anuncios que ha hecho el ministro de Economía, Simón Cueva, de presentar este plan económico que todavía mantiene quizás en incertidumbre o todavía está convocando la atención de los ecuatorianos, de las ecuatorianas. ¿Hacia dónde cree usted, de lo que ha podido observar y de la política a la que se debe el gobierno del movimiento, creo que podría apuntar este plan económico, y en este contexto la reforma tributaria que también se ha anunciado, y además esto en relación a la situación a la coyuntura, más bien a la coyuntura política de la Asamblea Nacional? Yo creo que con todo lo que usted advierte, Rosana, vas a ver muy poco que ver en cambios, ¿no? Por esa misma razón se están anunciando, creería yo, este tipo de imágenes que obviamente pues quedan como que si se estuviese, digamos, cumpliendo lo que se ha ofrecido, pero que en términos de repercusión, repito, en lo que tiene que ver con presupuesto del Estado, es muy poco, porque es imposible que pensemos en que el Estado deba quedarse este momento sin dinero para cumplir, primero, todas sus obligaciones. Segundo, el aparataje de gasto público, que este momento es muy difícil irlo desmontando. Y tercero, ¿no es cierto?, también en ese sentido, ¿no es cierto?, se va a continuar dependiendo de del endeudamiento externo, sobre todo de organismos multilaterales de crédito. Fijémonos que el Fondo Monetario Internacional en este momento está justamente revisando el acuerdo, ¿no es cierto?, al que se llegó el año anterior de los 6.500 millones de dólares, de los cuales este año debemos recibir 1.500 millones de dólares, 400 que no se recibieron en el mes de abril, y digamos, pues habría que sumarlos ahora, y ese monto, que es importante, tiene que pasar por una evaluación del Fondo Monetario. Entendemos que el Fondo Monetario, ahora que arrancan las evaluaciones, digamos, va a observar que ha habido cierta reducción en gastos, ha habido cierta reducción en ingresos, y fijémonos que también ha habido reducción en lo que conlleva al peso del pago de intereses de la deuda, dada la renegociación que se dio en el año 2020, que ahorita resultaría importante si uno ve en retrospectiva, porque justamente esto nos va a dar paso a estos 1.500 millones de dólares, que van a ser vitales para poder cerrar la brecha de este año. Pero yo, contestando su pregunta, veo que va a haber muy poco espacio. Uno, porque todo lo que se puede pensar va a implicar reducción en el ingreso, y eso no se puede dar en este momento. Luego, después, reducir gastos también va a ser complicado para el gobierno, y finalmente, algo que no es menor, es que cualquier cambio que se quiera, digamos, poner sobre la mesa, va a tener que pasar los cambios fuertes, digamos así, por una asamblea que vemos que a todas luces el gobierno tiene, diríamos así, debilidad. Vemos lo que pasó, por ejemplo, con la CIADI en la discusión en la asamblea. Imaginémonos ahí una reforma tributaria que hable, por ejemplo, de elevar el impuesto al valor agregado, que hable, por ejemplo, de reducir la base imponible para la declaración y el pago del impuesto a la renta. Yo le veo complicado. Algo que se viene, algo que obviamente se está discutiendo, y de la lectura entre líneas de lo que anuncia el presidente, de lo que anuncia también el ministro de Economía y Finanzas, es un virtual, ¿no es cierto?, digamos así, pues, impuesto al patrimonio. Algo que podría dar cabida en la Asamblea, se podría discutir, pero obviamente también sabemos ahí que eso ya ha habido, digamos, antecedentes de que no ha dado resultados. Esa sería la forma de que se cumpla ese anuncio que ha hecho el ministro de Economía, Cueva, de que los ricos pagarán más. Exactamente, a eso me refiero. Ese podría ser un impuesto al patrimonio, y que habrá que ver cómo se plantea, cómo viene diseñado, bajo qué mecanismos, bajo cuáles serían los porcentajes y las tasas, y que yo pienso que ese podría dar cabida en la Asamblea. Pero eso no quiere decir que daría cabida a discusión, no quiere decir que daría cabida a, digamos así, pues una aprobación. Ahora, puede ser que ese sea también uno de los temas que puede ver con buenos ojos el Fondo Monetario Internacional, tras la aprobación de, obviamente, los desembolsos a los que me referí. El día de ayer, autoridades de Cuenca estuvieron en una reunión con el presidente de la República, gobernador y alcalde. La prefecta no estuvo, eso ya lo informamos y explicamos hace momentos. Pero en todo caso, el presidente, a pesar de las dificultades del fisco, ha ratificado de que hará los aportes que ofreció en campaña para el tranvía. Pero con respecto a este tema de los impuestos que estamos hablando, hay muchísimas ofertas que quedaron en carpeta que ofreció el presidente Lasso cuando fue candidato. Entre ellos le voy a mencionar algunos: el impuesto a los consumos especiales
para bienes de consumo, también para furgones con precio de venta al público de hasta 30,000. El impuesto al valor agregado para artículos de primera necesidad que forman parte de la canasta básica fue otra oferta. El impuesto a activos en el exterior. El impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones. También dijo que se eliminarían cupos de importación y que se reduciría significativamente otras restricciones al comercio exterior. Todo esto estaría por cumplirse, pero usted, desde su punto de vista, señala que va a ser muy difícil que el gobierno tome cualquier medida que disminuya los ingresos del fisco. Entonces, cabe preguntarse, más allá de estos actos simbólicos como el ISD retirado para la aviación, ¿va a poder en realidad Guillermo Lasso cumplir con las expectativas que creó durante la campaña? Reitero, va a ser muy difícil, y reitero también lo que dije en alguna entrevista en su momento, y es el hecho de que muy fácil es hablar, digamos, en cuando se está en campaña, o muy fácil es plantear ciertas cosas, pero otra cosa es la realidad. Y hay que también tomar en consideración que mucho del equipo de Guillermo Lasso pues obviamente no tuvieron o no tienen experiencia en manejo del sector público. Obviamente pueden venir de digamos, exitoso sector privado que tiene sus bemoles, mucho más en un país como el Ecuador, que le hace falta acrecentar sus indicadores de competitividad en varias aristas. Pero otra cosa es el sector público, pero sobre todo, y eso quizás más importante, es la realidad en la que estamos pasando. Una economía golpeada duramente con la pandemia, que lo que está dejando, ¿no es cierto?, es un recrudecimiento de la pobreza, un aumento de 7,5 puntos en lo que es pobreza, un aumento de la pobreza extrema, de la desigualdad, pero sobre todo, y quizás lo que yo he reiterado que es lo más, digamos, la afectación más importante, es un mercado laboral, ¿sí?, prácticamente deteriorado, un país incapaz de poder generar más allá del 30% de empleo adecuado. Entonces, eso, lo que se está viendo en este momento es que no se pueden, digamos, llevar a cabo muchas de las cosas que por ideología, que por posición, a veces se anteponen. En este momento tiene que anteponerse la realidad en la que estamos viviendo. Y obviamente el gobierno debió haberse dado cuenta, sus personeros, que este momento es muy importante reducir gasto público porque puede generar una repercusión, digamos, desfavorable. Recordemos que la caída del 7,8% del Producto Interno Bruto este año nos recuperaríamos apenas un tercio de ese crecimiento, pero los organismos especializados en proyecciones advierten que para el año 2023 otra vez el Ecuador crecería solamente a la mitad de lo que crecería este año. Entonces, eso deja ver, ¿no es cierto?, que es complicada esa reacción de la economía ecuatoriana y no lo va a lograr si no es de la mano del sector público. Entonces, es importante. Pienso que así como el Ecuador tuvo que aprender que necesita tener un manejo disciplinado de sus cuentas fiscales para cuando vengan, digamos, shocks tan fuertes como el caso de pandemia, porque hay que recordar que la pandemia a nosotros nos encontró, digamos, ya con una economía compleja. Como tiene que aprender eso, yo creo que el mundo también aprendió la importancia de lo público en este momento en temas como salud, como educación, como seguridad, que obviamente pues no se puede dejar desfinanciado un país, y ahí tiene que jugar un rol importante el Estado. Economista, ¿cómo ha visto usted otras decisiones que ha tomado el gobierno, como ha sido esta eliminación en algunos casos y reducción en otros de aranceles de un poco más de 600 productos? Si no me equivoco, se hablaba de 67 productos, que son decisiones que el gobierno nacional ha venido tomando y que además son decisiones que no necesariamente deben pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Mire, esta es una decisión interesante por la magnitud, pero también no deja de ser, ¿no es cierto?, una suerte de imagen, repito, de los ofrecimientos que se han dado en campaña. Sin embargo, esto es importante. Hay que partir, yo creo que del hecho de que toda medida tiene un costo y tiene obviamente un beneficio, ¿no? Tiene una repercusión positiva, pero también hay un efecto negativo. En ese análisis, si uno ve esta política, por supuesto, son 667 partidas, la mayoría de ellas en bienes de insumos que obviamente representan costos para sectores importantes, como es el tema del sector agrícola, el sector automotriz, el sector manufacturero también, el sector químico, digamos de plásticos básicamente. Y en ese sentido, pues obviamente que va a beneficiar en este momento a esas empresas y esos trabajadores que obviamente son parte de las mismas.
porque estamos hablando de que hay una reducción de costos y esta reducción de costos va a beneficiar a las empresas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que ese beneficio se traduzca en nuevas plazas de empleo. Lo importante es que esos beneficios se traduzcan en, por ejemplo, estabilidad laboral para quienes están laborando en estas empresas. Eso sería, ¿no es cierto?, digamos, por lo tanto, entonces, plausible la medida. Pero por otro lado, si uno revisa el costo que esto representaría, son 180 millones de dólares menos que va a dejar de recibir el Estado por la reducción de estos aranceles. Y obviamente, pues eso también va a tener un costo, porque entonces el presupuesto general del Estado va a tener 180 millones de dólares menos que en sus ingresos, cuando tiene todavía retrasos que pagar. Mire solamente a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, es decir, prefecturas, el atraso por devolución del IVA bordea los 140 millones de dólares. 3,000 aún no se puede cumplir. Bueno, hay un mandato constitucional, pero no se puede cumplir, por ejemplo, el alza de salarios a los docentes. Entonces, la pregunta es, si es que hay una reducción, ¿de dónde va a haber el aumento? Por eso yo le decía que es importante revisar en las próximas semanas en la proforma presupuestaria para el año 2022 y también el plan plurianual que por constitución manda a un gobierno que inicia presentar también, digamos, en los próximos días dentro de los tiempos establecidos. ¿Comparte usted, economista Mendieta, el optimismo expresado por esta prestigiosa revista ecuatoriana de análisis económico, Análisis Semanal, que vislumbra ya un país atractivo para la inversión extranjera? Pero nos parece, y allí está la parte que genera enormes dudas, que esa visión se ve sobre todo en el área extractivista, en petróleo y minería. Por otra parte, Bloomberg, es importante publicación internacional de análisis, comenta sobre la revalorización de los bonos ecuatorianos en un porcentaje sumamente alto. La pregunta es cómo se va, más allá de estas visiones, a reactivar la economía, a combatir, entre otras cosas, la desocupación y subocupación que afecta a casi 6 millones de ecuatorianos. Mire, estas señales son importantes. Definitivamente los ojos desde afuera, para el caso ecuatoriano, pienso que están bastante mejor y que han ido mejorando, ¿no es cierto?, con la presencia del presidente Guillermo Lasso. Y obviamente eso va a repercutir sin duda en ciertos efectos positivos. Puede aumentar la inversión extranjera directa, pueden venir empresas que antes no se pensaban que iban a venir. Esta reducción del ISD, escuchando a los expertos en lo que tiene que ver con el comercio, con el negocio aeronáutico, puede abrir, ¿no es cierto?, las puertas para la venida de nuevas aerolíneas, de nuevos destinos, de orígenes y destinos, y obviamente pues eso va a repercutir en el turismo, que por ejemplo para el caso de Cuenca podría ser muy importante. Es decir, hay señales de que las cosas, ¿no es cierto?, pueden mejorar, y obviamente también apostamos, y hay que seguir haciéndolo, a esta inversión privada, porque obviamente vemos que el gobierno tiene problemas, tiene una abultada deuda externa que tiene que pagarse. Por más renegociación que se dio el año anterior, hay un costo importante de deuda que se tiene que pagar. Hay una imposibilidad en reducir gastos porque entonces se va a topar con una serie de problemas, ¿no es cierto? Imaginémonos una reducción presupuestaria en temas de educación, no sería viable ni tampoco concebible estos momentos, cuando más bien el sector educativo superior, por ejemplo, necesita mayor presupuesto que menos. Y ese tipo de cosas entonces va a tener que manejar de una forma, tiene que manejar de una forma bastante equilibrada, digamos así, esas decisiones. Sin embargo, estos ojos hacia afuera son importantes. Me quiero referir al último dato que usted manifiesta sobre el tema del aumento en la cotización de los bonos, que es un porcentaje importante, pero eso nos beneficiaría en tanto y cuanto nosotros vayamos a colocar bonos futuros, porque lo podríamos hacer en mejores condiciones. Por ahora, ese beneficio nada más les llega a quienes son los tenedores de esos bonos y obviamente no es el Estado ecuatoriano por lógicas razones. Bien, queremos agradecerle mucho al economista Rodrigo Mendieta. Él es catedrático de la Universidad de Cuenca, fue decano de la Facultad de Economía. Son las 8. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños.
Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.